Muy buenas noches. Mi nombre es Richard Ticuanapacha, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, con el tema de hoy en aspectos económicos y sociales que marcaron en el año de 1990. En esta oportunidad hablaremos sobre el presidente Alberto Fujimori y cómo fue su gobierno, ¿no? En esos años, ¿no? Para comenzar, interpretaremos que el presidente Alberto Fujimori entró en una época donde hubo bastante hiperinflación económica por el tema del expresidente en ese entonces, Alan García, que dejó con una deuda externa elevada, el cual Fujimori poco a poco en ese entonces trataba de estabilizarlo. Las medidas que quizás él tomó para estabilizar la parte económica fue pues las campañas de esterilización, tanto para hombres como mujeres. Eso más que todo abarcó por el tema de la sobrepoblación, ya que la estabilidad económica era muy, digamos, bastante dificultosa en ese entonces. Había bastante déficit económico y pues la población no se abastecía de la canasta básica familiar. Otro aspecto también que tocaremos es sobre el senderismo o el terrorismo que había en ese entonces, ¿no? Hablamos del movimiento regional Tupac Amaru y el Sendero Luminoso. Para ese entonces, pues la población pedía a gritos, en este caso, ¿no? Alguien que hiciera algo por la población, ¿no? Ya que la población se sentía muy insegura, no había una tranquilidad, una paz social. Entonces, en ese entonces, el presidente Alberto Fujimori, pues hizo, digamos, ciertas estrategias en este caso, con las fuerzas policiales o militares, para tratar de capturar o erradicar este tipo de terrorismo, se podría decir, ¿no? Ya que era algo necesario para que la población pues se sienta seguro y pueda vivir una vida tranquila. Pasado esto, Alberto Fujimori pues hizo bastantes, digamos, maneras drásticas para acabar con este tipo de delincuencia, el cual algunos pues apoyaron este tema o esta forma como él dio solución a este problema, pero también veamos que hay otros asuntos o otras personas que quizás no lo vieron con buenos ojos, ¿no? Ya que lamentablemente pues hubieron también no solamente terroristas o gente delincuente que murieron en ese entonces, también hubieron inocentes, personas que no tuvieron nada que ver, pero que quizás, no es por justificar, pero quizás estas medidas fueron pues necesarias para tener el país que tenemos hoy, ¿no? Al menos la seguridad que ahora siquiera uno puede tranquilamente salir a las calles y no sentirse tan amenazado como el día a día, ¿no? Por otro lado, pues el presidente, bueno, en ese entonces el presidente Alberto Fujimori, pues también aplicó, digamos, medidas neoliberales en ese entonces para que, digamos, estabilizar la parte económica, ¿no? Ya que ese entonces teníamos una hiperinflación que generalmente las personas no se abastecían para su canasta básica familiar. Entonces, ante estos hechos, pues el presidente en ese entonces lanza o abre las puertas a esta inversión extranjera, ¿no? Con la finalidad de mitigar, en este caso, la hambruna o la pobreza en el país. Otro punto importante quizás a tallar es el aspecto de cómo el presidente, en este caso Alberto Fujimori, pudo controlar o de alguna manera, se podría decir, erradicar este senderismo, ¿no? En mi postura, digamos, como persona, tengo muchos puntos a favor y otros quizás en contra, ¿no? Por ejemplo, mencionaremos en este caso, ¿no? Las medidas que se llegaron a tomar en este caso para acabar con el senderismo o terrorismo en este caso. En mi posición, pues considero que fueron tal vez necesarias y justas para que la sociedad pueda estar más tranquila, aunque sí también comparto el pesar de las personas que quizás
no lo vieron con buenos ojos, ¿no? Ya que hubieron familiares, hijos o padres que quizás cayeron ante esta situación que se estaba saliendo de control, ¿no? Por otro lado, también veo que fue también necesario en este caso, para acabar con la pobreza, el tema de la esterilización, tanto hombres como mujeres, ya que una sobrepoblación contribuiría en ese entonces, en este caso con el déficit económico, ¿no? Ya que estábamos con bastante pobreza extrema en ese entonces, estamos con un déficit económico que ya se estaba saliendo de control. Entonces, él, digamos, dio esa iniciativa, ¿no? Al tema digamos, de controlar esta hiperinflación, el tema de la planificación familiar. Si tenemos que mencionar algunos puntos que se marcaron desde la historia y que llegaron hasta el tema de hoy, pues podríamos recalcar esto, ¿no? Que el tema de planificación familiar, el hecho de controlar la estabilidad económica, pues sería un punto muy importante con el tema de la planificación familiar. Quizás suene un poco, digamos, pero la planificación familiar es algo simple. Claro, es simple, pero no es a veces muy controlada por las personas. A veces unos dicen, ¿no? En otros países dicen, "Pucha, el presidente no apoya a las personas o hay bastante hambruna, ¿no? Pero ¿por qué hay bastante hambruna o por qué hay demasiada pobreza? Es porque no tienen un debido control sobre su población. En este caso, el presidente Alberto Fujimori, viendo la necesidad y la preocupación del país, tomó estas medidas. Por otro lado, vemos también que su gobierno fue bastante popular en ese entonces, ¿no? Apoyado por gran parte de las personas, pero como todo persona, digamos, cuando el poder se le sube, quizás él tuvo sus errores en este caso, ya el contar con el demasiado apoyo de las personas, con el populismo que él tuvo por las acciones y los cambios que se dieron en el país, pues lamentablemente quizás cayó en una época donde ya hubo compras de influencias o tal vez hubo bastante en este caso, ¿no? Si después, en este caso sí hubo corrupción. ¿Por qué? Porque hubo un dinero de por medio. Lamentablemente el poder llegó digamos, a cambiar su forma de gobierno. Y estos se fueron dando a conocer en los populares Vladivideos, donde se nota ahí, se ve al presidente ahí, juntando un montón de dinero, en este caso, debido a las actividades de corrupción, que cada uno prácticamente ese dinero iba a sus cuentas personales, ¿no? Y lamentablemente, pues su gobierno ahí ya se fue ya corrompido, ¿no? En este caso, ¿no? Si bien hablamos de corrupción, creo que la corrupción viene ya desde épocas, desde muy atrás, de presidentes más anteriores, y creo que también es otro tema que podríamos mencionar que hasta el día de hoy se sigue dando día tras día, no solamente en el aspecto, digamos, de los presidentes, sino también si hablamos desde la misma vida personal o acá ciertas entidades públicas nomás, se da. Lamentablemente creo que este sopesar o esta realidad que se lleva sobre los actos de corrupción se dan al día a día. Quizás es por un tema de identidad personal, quizás falta de principios o valores que quizás de un comienzo no son tan sólidos en las personas, ¿no? Bueno, si tengo que tocar un tema más o menos relevante aparte de lo que es el presidente Alberto Fujimori, bueno, vamos a rescatar la parte positiva y negativa. Positiva, combatió la delincuencia, estabilizó el sistema económico y ya pues, ¿no? Y la parte negativa vendría a ser que hubo bajas, en este caso bajas cuando bajas menciono, hablo sobre el tema que hubo personas inocentes, ¿no? Que fallecieron en el momento.
Por otro lado, también vamos a tocar quizás un poco sobre la discriminación, un poco sobre el tema en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tocar un poco la parte normativa, ¿no? En la Constitución, en el artículo 2 inciso 2 como derechos fundamentales, toda persona tiene la libertad, en este caso, de elegir su sexo, bueno, su religión, a que no se la pueda, en este caso, violentar o discriminar, ¿no? Pero si bien es cierto, en nuestro país se está cometiendo muchos actos discriminatorios, no solo por el aspecto económico o social, sino por el tema también de que no valoramos o no vemos con buenos ojos a ciertos tipos de personas, ¿no? En este caso, las personas con iniciales que ponen LGTBI, ya que este tipo de personas son discriminadas de algún modo, no dando las mismas oportunidades que cualquier persona puede tener, ¿no? Disculpen que me haya salido un poco del tema con el gobierno del presidente de Alberto Fujimori, pero creo que también es un tema muy importante que se debería tocar, ¿no? Pero en todo caso, retomando el tema del presidente, desde mi punto de vista, fue un buen presidente, pero que lamentablemente cayó en malversaciones o en actos de corrupción, ya que llegado al poder, a veces pues uno pierde, en este caso, la razón por la cual uno fue elegido y el cual tuvo que haber trabajado, ¿no? Por otro lado, también daré como parte concluyente que desde mi punto de vista, pues en la actualidad se ve este tipo de casos. Si veo reflejado desde el pasado hasta el día de hoy, por ejemplo, en el día de hoy tenemos a nuestra presidenta Dina Boluarte, el cual también se está viendo un tema de problemas de que han fallecido, digamos, en este último, digamos que la gente hizo una pequeña huelga, bueno, no una pequeña, fue una gran huelga en este caso, pero que también hubieron vidas que se perdieron. Y esto me remonta mucho a la historia, como mencioné, el presidente Alberto Fujimori, que también hubo vidas que se perdieron. Pero acá viene la cuestión, ¿cuál fue el fin, la finalidad en este caso de que Alberto Fujimori se perdieron esas vidas con una finalidad de acabar con el terrorismo? Ahora, si voy al día de hoy, en este caso a nuestra actualidad, ¿cuál fue la finalidad de nuestra presidenta Dina Boluarte en este caso, no? De, digamos, de dar la autorización para que se tomara la fuerza. En este caso, da mucho que pensar ahorita, porque la finalidad que tuvo ella y que tuvo en este caso el expresidente Alberto Fujimori, creo que son dos puntos muy diferentes. Uno solo fue para controlar o mitigar el rechazo que la gente no aceptaba a esta presidenta como su presidenta. Y caso opuesto con el expresidente Alberto Fujimori, pues él lo aceptaban, pero las medidas que tomó para erradicar, en este caso, el senderismo, fueron quizás un poco violentas, pero necesarias. Bueno, eso sería toda mi impresión por el día de hoy. Espero que sea un satisfactorio este tema, de verdad. Es muy amplio, pero quizás se podría retomar para futuras entrevistas. Muchas gracias.